Montana, 1885. Mientras el valle entero moría de frío alimentando hogueras gigantescas, un inmigrante ruso cometió una locura, destruyó su chimenea en pleno invierno. Sus vecinos se burlaron de él, convencidos de que su familia no vería el amanecer. Pero mientras los demás gastaban bosques enteros para no congelarse, Alexander Petrov mantenía su hogar a 60 grados usando un solo leño cada 6 horas. ¿Qué secreto ocultaba este hombre que desafiaba las leyes de la supervivencia? Quédate hasta el final para descubrir el secreto de este maestro. Si valoras estas historias de ingenio y resistencia, apóyanos con un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Es un verdadero honor ver hasta dónde llega nuestra comunidad de Frost Architect. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Ahora, entremos en el corazón de la tormenta. Montana, 1884. El valle de Bitterroot se extendía como un océano de pinos indomables y picos afilados bajo un cielo inmenso. Era una tierra de promesas brutales, hermosa pero implacable, donde la naturaleza no perdonaba la ignorancia ni la debilidad. A este rincón remoto de la frontera americana llegó Alexander Petrov, un hombre de 41 años con las manos endurecidas por el carbón y la mirada fija en un futuro mejor. No venía solo. A su lado caminaba su esposa Katia, con la misma determinación silenciosa, y sus 2 pequeños hijos, Ivan de 9 años y Mikile de 6. Todo lo que poseían en este mundo cabía en un viejo zurrón de cuero, resguardando los ahorros de 7 largos años de sudor y oscuridad en las minas de Pensilvania. Alexander no era un granjero ni un soldado, pero traía consigo una voluntad de hierro y el profundo deseo de echar raíces en esta tierra virgen. Compró 80 acres de terreno expuesto y frío, y con la diligencia de un hombre que anhela pertenecer a su nueva patria, observó atentamente a sus vecinos. Quería construir su vida al estilo americano, honrando las costumbres de quienes habían llegado antes que él. Durante ese primer verano, mientras el sol calentaba la tierra y el valle parecía un paraíso compasivo, Alexander levantó su hogar siguiendo estrictamente la tradición de los pioneros. Cortó enormes troncos de pino ponderosa de 10 pulgadas de grosor, rellenó meticulosamente las grietas con argamasa de cal y construyó un techo robusto de cedro. Pero el corazón de aquella cabaña, el elemento que supuestamente garantizaría su supervivencia, fue la gran chimenea de piedra que erigió contra la pared oeste. Era una estructura imponente, majestuosa y abierta, construida exactamente igual a las que calentaban a todos los demás colonos del valle. Era un trabajo honesto, inmensamente sólido para los estándares de la frontera. El otoño hizo su entrada con una suavidad engañosa y acogedora. Las hojas se tiñeron de oro y cobre, y las primeras noches frescas invitaron a la familia a encender la chimenea. El fuego bailaba alegremente en el gran hogar abierto, proyectando un resplandor cálido y dorado sobre los rostros serenos de Katia y los niños. La madera crujía, el humo subía perfectamente hacia el cielo y, si te parabas a 1 metro de las llamas, el calor te envolvía como un abrazo protector. En esas primeras semanas de absoluta tranquilidad, sentados frente al fuego, los Petrov creyeron haber conquistado la indomable frontera. Se sentían seguros, escudados por los gruesos muros de madera y la imponente presencia de la piedra caliente. No sabían que aquella chimenea, el símbolo mismo del hogar americano que tanto se habían esforzado por replicar, estaba a punto de convertirse en su mayor y más despiadado enemigo. No imaginaban que el valle de Bitterroot simplemente estaba conteniendo el aliento, esperando en silencio a que las últimas hojas cayeran para desatar una furia blanca que pondría a prueba su resistencia, su cordura y todo lo que creían saber sobre el fuego. Noviembre cayó sobre el valle de Bitterroot no como un simple cambio de estación, sino como una sentencia inexorable. El paraíso dorado del otoño fue devorado en cuestión de días por un frente ártico que transformó aquel paisaje pintoresco en un desierto implacable de hielo y viento aullador. La tierra se endureció hasta parecer hierro forjado, y el aire se volvió tan afilado que cada respiración dolía profundamente en el pecho. Fue en esas primeras noches de frío extremo cuando Alexander descubrió la amarga verdad que todos los pioneros sufrían en silencio. La imponente chimenea de piedra que había construido con tanto orgullo era, al mismo tiempo, un horno ardiente y un ladrón despiadado en su propio hogar. El diseño abierto, tan venerado por las costumbres de la frontera, albergaba un defecto físico y fatal. Las llamas rugían con una furia cegadora en el centro del hogar, pero la naturaleza dictaba una ley cruel. La gran mayoría de esa preciada energía térmica, casi el 80%, escapaba directamente por el ancho cañón hacia el cielo oscuro. Peor aún,
Esta violenta corriente ascendente creaba un efecto de vacío dentro de la única habitación de la cabaña. Esa fuerza invisible succionaba el aire gélido del exterior, haciéndolo silbar a través de cada minúscula grieta entre los gruesos troncos, burlando los desesperados intentos de Katia por sellar los huecos con trapos y grasa animal. La chimenea no solo estaba fracasando rotundamente en calentar el espacio, estaba enfriándolo de forma activa, exigiendo más y más combustible para saciar un apetito imposible de llenar. Para el mes de diciembre, aquel monstruo de piedra devoraba una montaña de leña cada 9 días. Alexander quedó atrapado en un ciclo de supervivencia brutal y agotador. Pasaba más de 6 horas diarias hachando, partiendo y acarreando pesados troncos de pino bajo tormentas cegadoras. Sus músculos ardían por el agotamiento extremo y sus manos se agrietaban bajo el frío paralizante, entregando cada onza de su fuerza vital solo para mantener el fuego vivo. Y, sin embargo, todo ese sacrificio hercúleo apenas lograba mantener el aire estancado en unos miserables 3 grados sobre el punto de congelación. Si un hombre se acercaba al fuego, el calor le quemaba la ropa y la piel, pero a tan solo 3 metros de distancia, el agua para beber se convertía en un bloque sólido de hielo dentro de su propio balde. El verdadero peso de esta derrota no residía en la espalda adolorida de Alexander, sino en el aplastante peso emocional de las noches. En la penumbra, veía a sus pequeños hijos, Ivan y Mikile, acurrucados desesperadamente contra la base de las piedras, sepultados bajo todas las mantas que poseían. La luz titilante revelaba el vaho blanco de sus respiraciones, pequeñas nubes de escarcha que flotaban en el interior de su propia casa. Mientras los niños temblaban en sueños, una capa gruesa y blanca de hielo trepaba lenta y amenazadoramente por la madera del interior de la puerta principal. Alexander los observaba en silencio, sintiendo cómo el frío le calaba los huesos y el alma. Sabía que esta no era forma de vivir, y mientras escuchaba el rugido inútil de la chimenea tragándose su esfuerzo, una semilla de rebelión comenzó a germinar en su mente cansada. Sentado en la penumbra de esa cabaña helada, con el eco del viento golpeando la madera, la mente de Alexander viajó muy lejos de Montana. Cerró los ojos, ignorando el frío que le entumecía los dedos, y regresó a los inviernos de su juventud en Vladivostok, inviernos feroces que sepultarían de vergüenza a las peores tormentas del valle de Bitterroot. En América, había descubierto que los hombres combatían el clima extremo con pura fuerza bruta. Creían ciegamente que un fuego más grande, llamas más altas y montañas de leña resolverían el problema, alimentando monstruos de piedra insaciables que devoraban bosques enteros sin piedad. Pero en su dura tierra natal, el frío de la estepa no se combatía con fuerza ni violencia, se domesticaba con paciencia, ingenio y una sabiduría elegante refinada a lo largo de incontables generaciones. Alexander no era un simple minero de carbón de Pensilvania buscando suerte, ni un granjero inexperto jugando a sobrevivir. Durante 15 largos años, mucho antes de cruzar el vasto océano hacia lo desconocido, había sido un respetado pechnik, un maestro constructor de estufas. Sus manos, ahora llenas de ampollas dolorosas y grietas por el filo del hacha, alguna vez fueron las de un artesano meticuloso que viajaba por las remotas provincias orientales de Rusia, llevando el regalo invaluable de la vida y el calor a aldeas enteras. Él conocía la verdadera naturaleza de las llamas de la misma manera íntima y precisa en que un viejo relojero comprende los delicados engranajes de su maquinaria más preciada. En la quietud de su memoria, visualizó las monumentales pechkas, los tradicionales calentadores de mampostería cerrados que eran el corazón palpitante de los hogares en su patria. Aquellos sistemas ancestrales no trataban al fuego como a una bestia salvaje y libre a la que había que arrojar alimento constantemente, sino como a un proceso calculable, un mecanismo con entradas, salidas y rutas deliberadas. Eran grandes núcleos de arcilla y ladrillo macizo, diseñados con ingeniosos canales de humo serpenteantes en sus entrañas. En lugar de permitir que el valioso calor escapara inútilmente en línea recta hacia las nubes, estos laberintos internos obligaban a los gases ardientes a viajar lentamente de un lado a otro. La piedra absorbía con avidez hasta el último grado de energía térmica antes de dejar que un humo ya exánime abandonara el edificio. Una pechka construida por sus manos, alimentada con una mera fracción de la madera que despilfarraba en Montana, era capaz de irradiar un calor profundo y constante durante 12 horas, envolviendo las familias en una tibieza maternal que los protegía del invierno más crudo. El mes de enero azotó el valle con una crueldad implacable, bloqueando el mundo exterior con inmensos bancos de nieve helada. Una noche particularmente sombría, mientras el viento aullaba contra el techo de cedro, Alexander se quedó mirando fijamente la enorme boca de piedra de su chimenea americana.
Observó cómo las llamas engullían sin piedad el agotador trabajo de su día entero, escupiendo cenizas y devolviéndole apenas un aliento tibio que moría a pocos pasos de distancia. Miró a sus hijos temblando en la oscuridad y luego a Katia, cuyos ojos reflejaban una fe inquebrantable a pesar de la desesperación silenciosa. En ese instante de claridad absoluta y gélida, la frágil ilusión de la asimilación se rompió para siempre. Comprendió con aterradora certeza que si continuaba siguiendo las reglas equivocadas de la frontera, su familia no vería la primavera. Esa misma noche tomó una decisión radical, casi impensable y sumamente peligrosa. Iba a abandonar la manera americana, destruiría la única fuente de calor que los mantenía con vida y construiría algo que ese valle jamás había visto. Febrero de 1885 llegó con un silencio pesado y mortal. El valle de Bitterroot yacía sepultado bajo 60 centímetros de nieve inquebrantable, una vasta llanura blanca donde la vida parecía haber quedado en absoluta suspensión. La tierra estaba congelada hasta la médula, atrapada en un letargo de hielo implacable, y fue exactamente en medio de este escenario desolador cuando Alexander comenzó su obra maestra. Armado con una pesada barra de hierro y una determinación que rozaba lo sagrado, se acercó a la imponente chimenea de piedra que había construido con sus propias manos apenas unos meses antes. Golpe a golpe, el altar de la supervivencia americana empezó a desmoronarse. El sonido metálico del hierro contra la roca fría resonaba en el aire gélido de la habitación, un eco agudo y rítmico que marcaba el fin de una era en aquel hogar fronterizo. Alexander estaba desmantelando sistemáticamente la única fuente de calor que separaba a su familia de una muerte segura por congelación. El interior de la cabaña se sumió rápidamente en un frío que calaba hasta el espíritu y paralizaba la respiración. La escarcha, que antes se mantenía confinada a los bordes de la puerta, comenzó a reclamar las paredes de troncos con una velocidad aterradora, tejiendo cristales sobre la madera. En una esquina, bajo el inmenso peso de cada manta, abrigo y piel de animal que poseían, los pequeños Ivan y Mikile temblaban en silencio, observando con ojos muy abiertos cómo su padre destruía el corazón ardiente de la casa. A escasos metros de ellos, Katia permanecía de pie, estoica, digna y serena. No pronunció una sola palabra de queja, ni emitió un solo suspiro de duda. Su confianza en el hombre que había amado durante años era absoluta, un pilar de fe silenciosa que sostenía el frágil equilibrio de la habitación mientras el polvo de la argamasa seca caía como nieve muerta sobre el suelo de tablas. Fueron 3 días agónicos de trabajo ininterrumpido, retirando las pesadas piedras una por una y apilándolas con sumo cuidado contra la pared exterior, hasta dejar el gran hogar reducido a sus cimientos desnudos. Fue justo en la mitad de esta empresa temeraria cuando la pesada puerta de madera se abrió repentinamente. Hank Coulter, un rudo y curtido ganadero que poseía las tierras adyacentes, había cabalgado a través de la inclemencia de la tormenta para comprobar el estado de sus nuevos vecinos, temiendo sinceramente que hubieran sucumbido al abrazo del invierno. Al cruzar el umbral, Coulter se quedó paralizado, con la nieve fresca aún derritiéndose sobre sus anchos hombros. Su mirada viajó desde el rostro cubierto de polvo gris de Alexander hasta el inmenso hueco negro y vacío donde alguna vez rugió el fuego salvador. El estupor inicial del ganadero se transformó rápidamente en una incredulidad teñida de profunda condescendencia. Observó los cimientos destrozados y luego a los niños acurrucados bajo las pieles. Para un hombre criado en la creencia inamovible de que el tamaño del fuego dictaba las probabilidades de sobrevivir, lo que estaba presenciando no era un acto de valentía ni de genio, sino el colapso mental absoluto de un forastero desesperado. Se marchó sacudiendo la cabeza con lástima, convencido de que aquel invierno implacable finalmente había quebrado la cordura del ruso. El ruido sordo de los cascos del caballo de Coulter alejándose en la nieve profunda marcó el nacimiento de una leyenda teñida de burla despiadada en el valle. Esa misma tarde, al calor de la estufa en la tienda de provisiones en Stevensville, el ganadero relató la sombría escena a todo aquel que quisiera escuchar. Las carcajadas roncas no se hicieron esperar. Los hombres fuertes de la frontera, aquellos que llevaban años luchando a brazo partido contra las peores tormentas de Montana, se mofaron abiertamente de la arrogancia y la ignorancia del recién llegado. La noticia se esparció como un incendio forestal empujado por el viento huracanado. El ruso había enloquecido por completo, había arrancado su propia chimenea en el corazón oscuro del invierno y afirmaba que podría calentar toda una cabaña de troncos con un puñado de arcilla y una bota de barro. El valle entero aguardaba el inevitable y trágico desenlace, riendo de la locura del hombre que pretendía desafiar el poder soberano de la naturaleza,
esperando con morbosa curiosidad el día en que Alexander apareciera suplicando clemencia y leña prestada antes de que el frío reclamara a los suyos para siempre. Durante 5 semanas interminables, la cabaña de los Petrov se convirtió en una isla de hielo aislada del resto del mundo. Mientras el valle entero se burlaba a sus espaldas al calor de sus ineficientes hogares, la familia soportó un aislamiento psicológico tan penetrante como la escarcha que cubría sus paredes. Alexander trabajaba incansablemente en un ambiente gélido, moldeando arcilla con las manos entumecidas y el aliento condensándose en el aire muerto de la habitación. Katia y los niños vivían envueltos en un capullo de mantas pesadas, observando en un silencio reverencial cómo el patriarca construía su salvación o su condena. El costo en materiales fue ridículo, apenas $8, pero el precio en sufrimiento físico y resistencia mental fue incalculable. En esa soledad congelada, sin más compañía que el aullido del viento filtrándose por las rendijas, Alexander no estaba simplemente apilando barro y ladrillos, estaba forjando una máquina, un verdadero motor térmico diseñado para domar la furia de la naturaleza. Lo que emergió de los escombros de la antigua chimenea fue, para los rudos estándares de la frontera americana, una estructura absurdamente diminuta. En lugar de una vasta caverna de piedra diseñada para albergar fogatas descomunales, el nuevo hogar era una cámara de combustión vertical de dimensiones minúsculas. Medía apenas 15 centímetros de ancho, 15 de profundidad y 40 de alto, construida con ladrillos de arcilla que el mismo Alexander había horneado cuidadosamente en un pozo detrás de la cabaña. El diseño desafiaba toda la lógica local. El fuego ya no se extendía de forma perezosa y horizontal sobre un lecho ancho de cenizas. Aquí, la apertura exigía que se introdujera un solo tronco de madera a la vez, colocado de pie, en posición completamente vertical. Era un espacio confinado y estricto, concebido no para alimentar a una bestia salvaje, sino para disciplinarla, obligando a las llamas a concentrarse y obedecer una ruta específica. El verdadero genio de este diseño residía en un principio físico magistral que Alexander dominaba a la perfección, la concentración de la combustión. Justo por encima de esa pequeña caja de fuego, levantó un túnel vertical que ascendía brevemente antes de girar hacia el elemento central de su obra. Esta era una columna ascendente y aislada construida con tubos de arcilla de doble pared, empacados herméticamente con ceniza de madera para retener hasta la más mínima fracción de calor. Todo este ensamble vital, el corazón palpitante del sistema, quedó oculto y protegido dentro de un barril de acero usado que Alexander había rescatado en la tienda general de Stevensville por unas humildes 60 monedas de centavo. En una chimenea convencional, los gases y el humo escapan rápidamente hacia el cielo antes de consumirse por completo, desperdiciando la mayor parte de su energía. Pero en el interior de este tambor de metal, el fuego no tenía a dónde ir más que hacia arriba, a través de un vórtice de aire estrecho y furioso. El aislamiento extremo de esta columna permitía que las temperaturas internas alcanzaran la asombrosa cifra de 1200 grados Fahrenheit, un infierno controlado tan feroz que desencadenaba el fenómeno de la combustión secundaria. En este ambiente implacable, el sistema literalmente quemaba el propio humo, consumiendo los gases volátiles que un fuego ordinario simplemente libera y desperdicia. Lo que salía por la parte superior de esa columna ascendente no era una nube de hollín gris y asfixiante, sino un escape casi transparente, despojado de cada caloría utilizable. Alexander Petrov no estaba ejerciendo el simple oficio de un albañil de la frontera, estaba ejecutando una sinfonía de ingeniería termodinámica. Había logrado someter a la llama indomable, concentrando su poder en un crisol supercalentado para extraer hasta la última gota de vida de un solo trozo de pino. El corazón ardiente dentro de aquel barril de acero era apenas la mitad de la obra maestra. La verdadera maravilla residía en lo que Alexander construyó a continuación para atrapar ese infierno domesticado. En cualquier cabaña fronteriza tradicional de Montana, los gases calientes y feroces de la chimenea viajaban 1 metro en línea recta antes de perderse irremediablemente en la inmensidad del cielo gris. Sin embargo, Alexander se negó a permitir que el invierno le robara una sola gota de ese preciado calor. Desde la cima de la columna de acero incandescente, obligó al escape a descender abruptamente, canalizándolo hacia un extenso sistema de tubos de arcilla de 20 centímetros de diámetro. Estas secciones, moldeadas y cocidas a mano con meticulosa precisión, no subían hacia el techo, sino que se extendían horizontalmente a lo largo de toda la pared sur de la cabaña, formando un laberinto subterráneo de casi 7 metros de longitud. El humo, ahora despojado de su furia pero aún cargado de energía vital, se vio forzado a arrastrarse lentamente por este estrecho pasaje antes de alcanzar la pequeña chimenea de salida que atravesaba el muro de madera y daba al gélido exterior.
Pero el secreto para mantener con vida a su familia no estaba solo en la longitud del tubo, sino en lo que lo rodeaba. Alexander y Katia trabajaron juntos en el suelo helado, mezclando pacientemente agua helada con arena del río, paja seca y la pesada arcilla amarilla extraída de su propia propiedad. Con las manos doloridas, amasaron esta espesa mezcla conocida como cob, empacándola firmemente alrededor de toda la tubería horizontal. Capa por capa, esculpieron un enorme banco de tierra maciza, de casi medio metro de altura y 60 centímetros de profundidad, que corría parejo a la pared. A simple vista, parecía una larga y elegante repisa de barro alisado que servía de asiento. En la realidad de la física y la supervivencia, Alexander acababa de construir una batería térmica monumental, un gigante dormido en el interior de su casa. La ciencia detrás de este coloso de barro era elegante y despiadada contra el frío. La densa masa de tierra y arena poseía la notable capacidad de absorber el calor del escape de manera lenta, pero con una retención asombrosa. A medida que los gases ardientes avanzaban con dificultad por los 7 metros de tubería enterrada, el banco de cob extraía implacablemente cada caloría residual. Para cuando el humo finalmente asomaba por la corta chimenea exterior, su temperatura había descendido drásticamente hasta quedar apenas por encima del punto de congelación. Alexander no dejaba escapar el calor, lo atrapaba dentro de las paredes mismas, almacenando la energía para las largas y crueles noches de la frontera. El día que Alexander encendió el primer fósforo, el aire en la cabaña estaba suspendido en una tensión casi palpable. Introdujo verticalmente un solo tronco de pino partido en la diminuta cámara de combustión. No hubo rugidos ensordecedores ni explosiones de chispas como en la antigua chimenea de piedra. En su lugar, el sistema produjo un suave murmullo, un siseo casi inaudible y constante, como la respiración tranquila de un animal poderoso en reposo. En cuestión de 30 minutos, la superficie lisa del banco de arcilla comenzó a despertar. Katia y los niños posaron sus manos temblorosas sobre el barro seco, sintiendo con asombro como una calidez profunda y envolvente comenzaba a irradiar silenciosamente por la madera, trepando por sus piernas y fundiendo el frío que llevaba semanas anidando en sus huesos. Las burlas que nacieron con la apresurada visita del ganadero no tardaron en convertirse en el único tema de conversación en el asentamiento de Stevensville. En las tabernas, en la tienda de provisiones y en los aserraderos, la historia del inmigrante que pretendía calentar su hogar con un puñado de barro alcanzó proporciones casi míticas. Fue entonces cuando la noticia llegó a oídos del hombre cuyas palabras tenían más peso que las de cualquier otro en todo el valle cuando se trataba de fuego, calor y metal. Douglas Fenn no era un simple colono asustado por el invierno, era el herrero principal del pueblo, un artesano rudo, metódico y sumamente experimentado que había construido, reparado y evaluado cada estufa de hierro fundido y cada sistema de conductos en 50 kilómetros a la redonda. Para Fenn, el comportamiento del calor no era un misterio de la naturaleza, sino una ciencia exacta dictada por el volumen, el tiro de la chimenea y el consumo del combustible. Intrigado y genuinamente preocupado por los crecientes rumores de lo que consideraba una trampa mortal, Fenn ensilló su caballo a principios de marzo y cabalgó a través del paisaje congelado hacia la apartada propiedad de los Petrov. Al entrar en la modesta cabaña, no se dejó llevar por la burla fácil que albergaban los demás colonos. Su mirada era clínica, afilada y meticulosa. Durante más de una hora, el herrero examinó la extraña estructura de tierra en absoluto silencio. Pasó sus manos callosas y manchadas de carbón por la pequeña cámara de combustión de ladrillo, golpeó suavemente el barril de acero recuperado que albergaba la columna ascendente y escudriñó cada centímetro del inmenso banco de tierra que serpenteaba a lo largo de la pared sur. Evaluó con ojo crítico la unión de la arcilla, la inusual ruta del escape y el diminuto diámetro del tubo de salida. Cuando finalmente habló, su voz no reflejaba arrogancia alguna, sino un temor sombrío y sincero por el destino de aquella familia. El veredicto del experto fue abrumadoramente técnico y absolutamente condenatorio. Fenn miró a Alexander a los ojos y le explicó con suma gravedad que el concepto no estaba del todo equivocado, pero que la ejecución estaba destinada a un fracaso catastrófico en la brutal realidad de Montana. Le advirtió que esa caja de fuego era ridículamente pequeña para sostener la combustión cuando la temperatura exterior cayera a extremos letales. Aseguró que el tiro de la chimenea se invertiría inevitablemente bajo la inmensa presión del aire ártico y que la humedad se acumularía dentro de la tubería horizontal. Predijo con escalofriante certeza que la arcilla terminaría por agrietarse, y lo más aterrador de todo, el monóxido de carbono llenaría silenciosamente la cabaña mientras los niños dormían sobre el barro. Movido por la compasión,
Le ofreció venderle una estufa de hierro fundido al costo y ayudarle a instalarla ese mismo fin de semana. Alexander agradeció la noble oferta con una cortesía inquebrantable, pero se negó rotundamente. Fue en ese tenso instante cuando la voz de Katia rompió el pesado silencio de la habitación. No había el más mínimo rastro de miedo en sus ojos, solo una lealtad serena que desafiaba toda la lógica americana. Su respuesta fue tan profunda que, en cuestión de días, las mujeres del pueblo la repetirían en cada círculo de costura hasta convertirla en una leyenda local. Mi esposo construyó estufas durante 20 años en Rusia, dijo con voz suave pero firme. Si él dice que el fuego sabe a dónde ir, yo creo que el fuego sabe a dónde ir. El 11 de marzo de 1885, el invierno dejó de ser una simple estación para convertirse en un depredador absoluto. No fue una de esas heladas tardías a las que los rudos pioneros estaban acostumbrados, fue un asedio histórico, oscuro y letal. Un inmenso sistema ártico de alta presión descendió sin piedad desde Canadá y se estancó sobre las montañas rocosas, colocando una cúpula asfixiante sobre el valle de Bitterroot. El mercurio se desplomó con una violencia aterradora. Para el 14 de marzo, los termómetros marcaban 34 grados bajo cero en la escala Fahrenheit. Pero el verdadero castigo provenía del norte. Ráfagas de viento huracanado barrieron el fondo del valle, empujando la sensación térmica más allá de los 60 grados bajo cero. Este infierno blanco no dio tregua, se mantuvo inquebrantable durante 11 días consecutivos y agonizantes. Las orgullosas cabañas de la frontera comenzaron a fallar casi de inmediato bajo la embestida. Aquellos enormes hogares de piedra se revelaron como traidores implacables. Eran agujeros negros que devoraban las reservas de madera a un ritmo vertiginoso, arrojando el calor por la chimenea mientras el aire ártico se filtraba sin resistencia por las paredes. El pánico silencioso se apoderó de las familias a medida que la leña, calculada cuidadosamente para durar hasta abril, desaparecía en cuestión de días. La desesperación obligó a tomar medidas extremas. Las madres arrastraron los lechos de sus hijos hacia la sala principal, colocándolos directamente en el suelo a escasos centímetros de las llamas, y colgaron cada piel de animal y manta pesada sobre las ventanas para intentar bloquear el aliento cortante de la tormenta. Sin embargo, el esfuerzo hercúleo resultaba inútil. El agua se congelaba hasta convertirse en roca sólida dentro de los barriles de roble, a solo 2 metros del fuego. En el exterior, la tragedia era aún más implacable. El ganado perecía congelado de pie contra las cercas, y en los establos, las aves sucumbían a la hipotermia a pesar de los faroles encendidos. El sonido constante del viento golpeando la madera era como un largo grito agónico que no dejaba dormir a nadie. A pocos kilómetros de allí, Hank Coulter libraba su propia batalla desesperada contra la muerte. Su chimenea de piedra, construida con la mejor técnica de la época, era incapaz de contrarrestar el muro de viento helado que martillaba sin cesar su cabaña. Aterrorizado al ver que sus preciosas reservas se habían esfumado, el orgulloso ganadero se vio forzado a salir al vendaval. Con la nieve cubriéndole hasta la cintura y los músculos agarrotados por un dolor paralizante, Coulter pasaba horas talando pinos verdes y húmedos. Arrastraba los pesados troncos en un trineo tirado por un caballo exhausto que temblaba incontrolablemente. Hank alimentaba su chimenea día y noche, empujando su cuerpo mucho más allá de la resistencia humana, solo para lograr que la temperatura interior se mantuviera en unos miserables 33 grados, rozando eternamente el borde de la congelación. Su esposa calentaba piedras en las brasas para esconderlas entre las mantas de sus hijos, quienes dormían exhaustos con botas gruesas, abrigos de lana y sombreros puestos, rezando en silencio para volver a ver la luz de la mañana. Lo que estaba en juego en el valle ya no era la comodidad, sino la supervivencia más primitiva. Era un enfrentamiento brutal sin ningún margen de error. El territorio entero estaba perdiendo la guerra contra el frío. Los hombres más fuertes y experimentados se enfrentaban a un agotamiento letal, luchando ciegamente contra un enemigo invencible que se colaba por cada grieta, amenazando con extinguir la vida de cada familia y sumir las montañas en un silencio blanco y definitivo. Fue en la tarde de ese mismo 14 de marzo, el día más oscuro y brutal del asedio, cuando Hank Coulter cabalgó a través del infierno blanco. Sus manos estaban entumecidas bajo 2 pares de guantes de cuero y el aliento de su caballo se congelaba en el aire antes de tocar el suelo. Al pasar cerca de la propiedad de los Petrov, detuvo su montura y entrecerró los ojos contra el viento cortante. En cada cabaña del valle, densas y desesperadas columnas de humo negro se alzaban hacia el cielo plomizo, la marca inconfundible de fuegos rugiendo al límite de su capacidad contra un frío imposible.
Pero al mirar hacia la pared sur del hogar del ruso, Coulter sintió que el estómago se le encogía. De la pequeña chimenea de arcilla apenas escapaba una voluta de humo casi invisible, un hilo gris tan débil que el vendaval lo devoraba al instante. El ganadero sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Estaba absolutamente convencido de que el sistema de barro había fracasado, que el fuego se había extinguido en la noche y que, detrás de esos pesados troncos de pino, la familia entera yacía congelada. Aterrado por la tragedia que creía a punto de descubrir, Coulter ató su caballo al poste y caminó con extrema dificultad, hundido en la nieve hasta la entrada. Levantó un puño tembloroso y golpeó la madera gruesa, preparándose mentalmente para derribar la puerta y encontrar lo peor. Para su total desconcierto, la puerta se abrió casi de inmediato. Allí estaba Katia, iluminada por la suave luz de 2 lámparas de aceite. Pero no estaba envuelta en gruesas pieles de oso ni temblaba incontrolablemente. Llevaba puesto un sencillo y ligero vestido de algodón casero. Ni un chal, ni un abrigo, ni una bufanda. Detrás de ella, en el centro de la cálida habitación, los pequeños Ivan y Mikile jugaban tranquilamente sobre la mesa de la cocina con unos bloques de madera tallada. Estaban en mangas de camisa, riendo, completamente ajenos al apocalipsis de hielo que devoraba el mundo exterior. Katia lo miró con una sonrisa amable, con el tono casual de quien recibe una visita en una apacible tarde de otoño, le pidió que entrara rápido para no dejar pasar el frío. El ganadero cruzó el umbral y la puerta se cerró a sus espaldas, aislando de golpe el aullido ensordecedor de la tormenta. El impacto sensorial fue tan abrumador que lo dejó sin aliento. No lo recibió el golpe agresivo y asfixiante de una fogata abierta, que te quema el rostro mientras te congela la espalda. Era un calor uniforme, envolvente y perfectamente distribuido. El aire en cada rincón de la cabaña se sentía exactamente igual de cálido, manteniendo unos imposibles 60 grados Fahrenheit. Reinaba un silencio casi reverencial. En la diminuta caja de arcilla, un único tronco partido de pino ardía de pie con una llama modesta y controlada, sin crujidos violentos ni chispas, emitiendo un sonido apenas más fuerte que el de una vela. Coulter, con la escarcha aún derritiéndose en su barba, caminó lentamente hacia el inmenso banco de tierra que recorría la pared. Se quitó el guante y posó su mano desnuda sobre la superficie lisa. No quemaba. Estaba caliente, albergaba un calor profundo y constante, como una gran piedra de río bañada por el sol de finales de verano. La energía almacenada irradiaba hacia arriba, penetrando por sus brazos y disolviendo el frío enquistado en sus huesos. En ese instante de silenciosa revelación, toda la arrogancia y las inquebrantables certezas de su vida en la frontera se hicieron añicos. Miró a Alexander, que remendaba un arnés de cuero sentado cómodamente sobre el barro caliente, bajó la mirada y, con una voz quebrada por la humildad, le ofreció sus más sinceras disculpas. La noticia del insólito milagro ocurrido dentro de la modesta cabaña de los Petrov no tardó en recorrer el valle, abriéndose paso a través del viento helado como un susurro de esperanza. Para la inmensa mayoría de los asediados colonos, la apasionada historia de Hank Coulter sobre un refugio primaveral sostenido por un solo leño cada 6 horas sonaba a los delirios febriles de un hombre con el juicio congelado. Pero Douglas Fenn, el maestro herrero que había condenado el sistema de arcilla semanas atrás, no se dejaba llevar por rumores de taberna. Era un hombre regido por la ciencia empírica y el metal templado. Decidido a desmentir de una vez por todas lo que consideraba una absoluta imposibilidad termodinámica, cabalgó de regreso a la propiedad de Alexander en la gélida mañana del 18 de marzo. El aire exterior era un muro sólido y castigador, con el termómetro desplomado a 26 grados bajo cero en la escala Fahrenheit. Fenn no cruzó el umbral buscando consuelo ni ofreciendo disculpas iniciales. Traía consigo 2 termómetros de precisión finamente calibrados, los mismos que utilizaba en su forja para medir el témpel del acero, instrumentos exactos que no dejaban el menor margen para la imaginación o la mentira. Al entrar a la cabaña, ignoró las formalidades y comenzó una inspección clínica, silenciosa y sumamente metódica. Colocó el primer termómetro en la fría pared norte, el punto más alejado del inmenso banco de tierra, y el segundo directamente sobre el muro este, junto a la puerta expuesta a las traicioneras corrientes de aire. Esperó con los brazos cruzados durante 30 agónicos minutos, observando fascinado cómo el fuego ardía de forma contenida y casi sin emitir sonido dentro de la pequeña cámara de ladrillo. Cuando finalmente revisó los delicados instrumentos, el mercurio se mantenía firme, desafiante e irrefutable, 58 grados en la zona más lejana y 56 cerca de la entrada.
Incapaz de conciliar el mortífero infierno blanco del exterior con aquel abrazo cálido, Fenn salió apresuradamente a la tormenta y se dirigió hacia el conducto de salida en la pared sur. Acercó su mano desnuda, encallecida por los años de oficio, a la pequeña chimenea de arcilla. En cualquier estufa de hierro fundido de la frontera, el escape saldría disparado a cientos de grados, desperdiciando energía pura en el cielo. Sin embargo, el humo que apenas acarició los nudillos del herrero estaba increíblemente tibio, luchando a duras penas por superar el punto de congelación. La mente analítica de Fenn procesó la matemática de inmediato, y los números resultaron abrumadores y humillantes. Mientras las estufas americanas más eficientes arrojaban la mitad del calor a las nubes, el rudimentario sistema del inmigrante ruso estaba capturando casi el 90% de la energía vital, consumiendo un 80% menos de madera que cualquiera de sus agotados vecinos. Fue en ese exacto instante de epifanía, de pie en la nieve profunda, cuando el orgullo de toda una vida dedicada a dominar el fuego se doblegó ante la elegante genialidad de la tierra. Fenn regresó al interior con pasos lentos, se quitó el sombrero y se sentó a la rústica mesa frente a Alexander. En un acto de profunda grandeza y humildad que honraba verdaderamente a su gremio, el hombre que había construido todas las chimeneas del valle admitió sin reservas que había estado completamente equivocado, sacó lápiz y papel, y le rogó al ruso que le dictara, pulgada a pulgada, todas y cada una de las dimensiones de aquel milagro salvador. Cuando el implacable abrazo del hielo finalmente comenzó a ceder a principios de abril y los arroyos de deshielo rompieron el silencio sepulcral del valle de Bitterroot, el paisaje físico parecía el mismo, pero el espíritu de sus habitantes había cambiado para siempre. Las burlas crueles que alguna vez resonaron a lo largo de la frontera se habían derretido junto con la pesada nieve de las montañas, dejando en su lugar un profundo y silencioso respeto nacido de la pura necesidad. El asedio ártico había dejado cicatrices imborrables en el alma de la comunidad, y la antigua arrogancia se transformó de la noche a la mañana en una febril carrera por la imitación. Los mismos hombres rudos que apenas unas semanas atrás habían tachado a Alexander de lunático ahora peregrinaban hacia su propiedad, no con miradas de condescendencia, sino empuñando herramientas y con un anhelo urgente por aprender el antiguo secreto de la tierra caliente. Hank Coulter no esperó siquiera a que el suelo se descongelara por completo. Armado con ladrillos chamuscados rescatados de su propia chimenea fallida y una sección de tubo de hierro oxidado, levantó una versión rústica y apresurada en el corazón de su cabaña. Tom Weldon, el ganadero que había pronunciado las mofas más afiladas al inicio del invierno, se tragó su orgullo de 14 años en Montana y apareció en la puerta de los Petrov con un carro tirado por caballos, preguntando humildemente dónde se encontraba la mejor veta de arcilla amarilla. Aunque estas primeras réplicas eran toscas y carecían de la elegante geometría del diseño original, los resultados físicos fueron inmediatos y absolutamente asombrosos. En cuestión de 48 horas, las temperaturas interiores en las casas de Coulter y Weldon se duplicaron mágicamente, pasando de un frío paralizante a un calor constante y habitable, mientras que el monstruoso consumo de madera que los había esclavizado durante meses se redujo drásticamente a menos de la mitad. Fue Douglas Fenn, con su inigualable visión técnica, quien llevó esta salvación a una escala completamente nueva. Como maestro herrero, comprendía el metal mucho mejor que la mampostería, así que diseñó e instaló sistemas híbridos que combinaban cámaras de combustión de hierro fundido, forradas de arcilla en su interior, con conductos horizontales enterrados bajo pesados bancos de cob. Comenzó a fabricar estos robustos salvavidas por todo el asentamiento durante los meses siguientes. La tecnología se propagó como un fuego benefactor de hogar en hogar. Las viudas y los colonos más vulnerables, que antes vivían aterrorizados por la inminente llegada de noviembre, ahora construían sus propias baterías térmicas utilizando bidones desechados y piedras de río, transformando radicalmente la manera en que el valle entero sobrevivía a la ira de la naturaleza. En medio de esta revolución silenciosa que salvó innumerables vidas y reescribió las reglas de la supervivencia, Alexander Petrov se mantuvo como una figura de inquebrantable serenidad. Jamás buscó el título de inventor genial ni reclamó gloria alguna. Continuó cortando su propia madera, cuidando de Katia y de sus hijos, viviendo en paz bajo la sombra de los grandes pinos. Cuando sus agradecidos vecinos se quitaban el sombrero y le preguntaban admirados cómo había concebido una idea tan brillante, el ruso simplemente sonreía con la mirada tranquila de quien conoce el peso de la historia. Con voz pausada, les aseguraba que él no había creado absolutamente nada nuevo, que tan solo era un humilde traductor. El fuego, en su esencia más pura, siempre había sabido hacer el trabajo, explicaba suavemente,
El hombre solo debía tener el respeto suficiente para aprender de los antiguos y construirle el camino correcto. Lo que Alexander Petrov construyó en el crudo invierno de 1885 no fue simplemente una estufa de barro, fue un puente indestructible entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna. Los principios fundamentales que aplicó en aquella aislada cabaña de Montana, la concentración extrema de la combustión y el almacenamiento paciente del calor a través de una inmensa masa térmica, sobrevivieron mucho más allá de su tiempo y de los escépticos que lo rodearon. Hoy en día, esa misma alquimia de fuego controlado ha evolucionado hasta convertirse en lo que el mundo moderno conoce como calentadores de masa de cohete. Estos sistemas, ahora estudiados y perfeccionados, son una piedra angular del diseño de casas pasivas a nivel global, demostrando que las leyes inmutables de la termodinámica no distinguen entre las manos agrietadas de un pionero y las herramientas de un ingeniero contemporáneo. La física de una llama que arde limpiamente y una tierra que abraza el calor sigue siendo exactamente la misma. La verdadera lección que aún resuena en el eco de aquella historia no trata únicamente sobre el frío implacable o el consumo de leña. Nos ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza de la resiliencia humana. Nos enseña que la auténtica fortaleza jamás consiste en enfrentarnos a la furia de la naturaleza con pura fuerza bruta, levantando muros más gruesos y alimentando fuegos más devoradores y desesperados. La verdadera supervivencia radica en la profunda humildad de comprender nuestro entorno, de escuchar sus leyes y de trabajar en armonía con ellas. Nos recuerda de manera conmovedora que la sabiduría salvadora casi siempre proviene de fuera de nuestras costumbres más arraigadas, de tradiciones lejanas que solemos ignorar por simple costumbre. Alexander no necesitó ser superior a sus experimentados vecinos, simplemente tuvo el inmenso coraje de cuestionar lo que todos aceptaban como una verdad absoluta y observar el fuego con ojos nuevos y respetuosos. Esta búsqueda incesante de sabiduría frente a los elementos más extremos de la naturaleza es exactamente la filosofía que nos impulsa aquí en Frost Architect. Nuestro viaje dedicado a explorar cómo el ingenio humano y la arquitectura de supervivencia triunfan sobre las pruebas más duras apenas comienza. Si este relato histórico ha encendido una chispa en su interior y ha cambiado su perspectiva sobre el calor, el refugio y la resiliencia, le invito cordialmente a dejar su me gusta y a suscribirse a nuestro canal. Por favor, comparta su propia historia en la sección de comentarios. Nos encantaría saber cuál ha sido el invierno más brutal que ha enfrentado en su vida y cómo logró superarlo. Sus experiencias enriquecen nuestro entendimiento compartido. Gracias por habernos acompañado en esta travesía hacia el corazón de la frontera. Hasta nuestro próximo encuentro, mantengan el fuego encendido y la mente siempre abierta.